Hola preciosa familia, es un gusto poder compartir un nuevo video con ustedes. Quiero comenzar mostrando esta bendición que nos hicieron llegar nuestros amigos de Evolux. Son una marca que crea bellísimas decoraciones para el hogar y el jardín. Es un estilo cottagecore y fairycore. Esta es una hermosa campana de viento en forma de hongo, hecha a mano, teniendo obviamente el cuidado de dibujar cada bello detalle. Esta hermosa pieza es un hermoso detalle también que puedes poner en una habitación, en un balcón o en el jardín. Puede ser un hermoso regalo para este San Valentín, un Día de las Madres o algún cumpleaños, ¿verdad? Haciendo feliz a quien tú desees dárselo. Me hubiera encantado darle un detalle pues así a mi mamá. Te estaré dejando el enlace en la descripción del video para que visites su página y veas sus bellas creaciones. Hay más dicha en dar que en recibir. Así que muchísimas gracias a Evolux por esta hermosa bendición que nos regaló el día de hoy. Un hogar es donde ocurren las cosas más importantes de la vida. ¿Cuántas veces hemos dejado de lado nuestras necesidades por las de nuestra familia? Al día de hoy ya mi vista se encuentra cansada, por lo que empecé a necesitar lentes. Fuimos a recogerlos y pude grabarles un poquito de los bellos paisajes que nos regala esta hermosa ciudad de La Paz, Baja California Sur, aquí en México. Dejamos de lado nuestras necesidades, viviendo día a día, cuando tenemos que cambiar primero a nuestro pequeño antes que a nosotras mismas. Cuando hacemos un sacrificio por darle a nuestro ser querido eso que tanto había anhelado. Cuando le damos de comer primero a nuestro bebé antes que comer nosotras. Cuando dejamos de hacer alguna tarea del hogar por acudir a un llamado de un familiar. Por ejemplo, darle un tiempo de calidad a tus pequeños y un sinfín de cosas más que hacemos por nuestra familia. Marcos 9:35 dice: Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Podemos confiar en Dios bajo cualquier dificultad o circunstancia porque Él nos dará la sabiduría y fortaleza que necesitamos. Se llegó la noche y se terminó el día. A la mañana siguiente nos estaremos preparando para irnos a la iglesia. Pero quiero responder una pregunta que me hicieron en uno de los videos. ¿Cómo puedo ser una mujer de proverbios si tengo que salir a trabajar y no puedo quedarme en mi hogar? Esta respuesta la haré con mis propias palabras. Una mujer virtuosa es aquella que aunque trabaje, está pensando en su hogar, que aunque trabaje, deje el corazón con su familia. Esa mujer que aunque trabaje, llega cansada a seguir dándolo todo por los suyos. Esa que cuida su actitud y su andar dentro y fuera de casa.
Es una mujer que se ocupa de los asuntos de la fe. Proverbios 31:26 dice: abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Cuidar de la condición física de mi familia o de mi hogar, siento que es algo que obtiene poco valor si uno no atiende la condición emocional y espiritual de la familia. La palabra de Dios dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Sus hábitos son con disciplina y constancia. Proverbios 31:27 nos dice: ella vigila la marcha de su casa y no come pan de ociosidad. Aunque trabajas fuera de casa, sabes cuáles son las intenciones de tu corazón y Dios también las conoce. Tenemos que hacer las cosas como para el Señor y no para los hombres. Así que sí, puedes ser una mujer virtuosa aunque tengas que salir a trabajar fuera. La mujer de Proverbios nos habla de una mujer trabajadora. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Y bueno, pues como ven, ya estamos aquí preparándonos para ir a la iglesia. La verdad es que se nos hizo un poco tarde, pero les hice un huevito con salchicha y un café. Todos quisieron café. Bueno, mi hija Sofía, a ella le encantan los té. Así es que como ya le había hecho un café, pues aparte se tomó un tecito. Y vamos a prepararnos, ya agarré mi Biblia y vámonos. La verdad, amigas, es que no me estoy acostumbrando a los lentes, me los pongo, me los quito y me los quito y me los pongo. A cada rato estoy preguntando si es normal esto que estoy sintiendo, que si veo el armazón es normal, que si sentirse raro es normal. Y bueno, ya poco a poco me iré acostumbrando a la idea de que tengo que traer todo el tiempo mis lentes, amigas. Y bueno, pues regresando de la iglesia me di cuenta que mis pajaritos ya no tenían comida. Y digo mis pajaritos porque en el árbol que está ahí cerca de donde pongo el bebedero hay muchos pajaritos que saltan a comer pues la comidita que les pongo y el agua. La verdad es que no he podido grabarlos porque cuando salgo a querer grabarlos vuelan. Entonces estoy haciendo esto porque pues de alguna manera me enternece verlos desde la ventana. Espero un día poder grabárselos y para que ustedes los vean también. Uy, y bueno, amigas, pues ahorita les voy a decir qué es lo que vamos a estar haciendo de comer el día de hoy, domingo. Mis hijas tienen invitados, así es que vamos a estar haciendo unas lentejas bien deliciosas. Las voy a hacer así muy sencillas y voy a estar haciendo unos taquitos dorados de papa con chorizo. Dirán que por qué le pongo agua al chorizo, y es que así me acostumbré. Mi abuelita y mi mamá me decían que le ponían agua para que se cociera completamente y no habría necesidad de ponerle más aceite porque irá soltando poco a poco su grasita. Ya se los había dicho en otro video, pero se los rectifico por aquí. Y para las lentejas pues les vamos a estar poniendo jitomate, cebolla y un ajo. Le voy a estar poniendo 3 jitomates, un ajo y un pedazo de cebolla.
Lo vamos a llevar a licuar y vamos a poner en un sartén un poco de aceite y vamos a vertir esto que ya licuamos. Yo lo voy a sazonar con caldo de pollo en polvo, pero si tú no puedes comer caldo de pollo en polvo, puedes ponerle sal y va a ser suficiente. La verdad es que no compré cilantro, pero si hubiera tenido una ramita de cilantro se lo hubiera puesto a las lentejas y hubiera quedado mucho más rico. Y bueno, pues mientras le damos ese sazón al jitomate que va a ir para las lentejas, vamos a estar revisando que nuestro chorizo ya se le haya consumido el agua y ahora sí, vamos a pasar a la etapa de freírlo. Yo ya no le puse más aceite, con su misma grasita se va a empezar a freír. Ya no necesitamos llenarlo de aceite para que esto quede bien cocido y bien frito. Ahora sí, ya que tenemos el jitomate, lo voy a pasar a mis lentejas. Ya sazonaste tu jitomate, lo dejaste en cuestión de lo saladito a como tú quieras. Ahora sí, lo vamos a pasar a las lentejas. Y bueno, por aquí ya vamos a empezar a preparar las papas. A mí me encanta utilizar este aplastador porque no le queda ninguna boronita así dura, todo queda muy suavecito. Y como ven, quiero comentarles que mientras estoy haciendo mis actividades, ya últimamente trato de hacerlas en silencio cuando necesito meditar o reflexionar en algo. La verdad es, como luego digo, me gusta bajarle a la radio de mi mente para empezar a escuchar la voz de Dios. Aunque cuando estoy haciendo mis actividades se me vienen a la mente pensamientos agradables a los cuales después ya no me acuerdo y digo, ¿cómo no pude escribirlos? Pero es que o hacía comida o lavaba trastes o escribía. Pero la verdad es que son palabras que Dios te regala para fortalecerte en tu vida cotidiana. Lo que tenemos que hacer es estar en silencio para poder escuchar su voz, para poder escuchar que nos habla y decir, aquí estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios. Mi esposo me está ayudando ahorita aquí para hacer estos taquitos de una manera más rápida, ya que mis hijas están atendiendo a sus visitas. Recuerden que la hospitalidad es muy importante en nuestra vida, así es que aquí está él apoyándome para hacer esto más rápido. Y quise mostrarles que así es como me enseñó mi abuelita con los taquitos, a enrollarlos. Casi decía ella que la misma tortilla va a hacer que se vea más gordito el taco. Y bueno, otra cosa que ella decía es que una mujer siempre debe de tener las manos limpias para la cocina. Bueno, todos debemos de tener las manos limpias, pero específicamente cuando estamos cocinando, siempre debemos de tener nuestras manos bien limpiecitas. Y ella también me decía, debemos de ser amigas de la lumbre. O sea, que no tuviéramos miedo, porque muchas veces yo cuando cocinaba algo todo lo aventaba y me salpicaba, así es que ella iba y me decía, tienes que ser amiga de la lumbre, que no te dé miedo, porque si no entonces sí te vas a quemar. Y bueno, amigas, pues que Dios bendiga sus alimentos y sus alacenas hasta que sobre y abunde el alimento en su hogar. Por cierto, Mamá Julia, si estás viendo este video, te quiero mucho. Gracias por ser una segunda madre para mí. Te amo. Con ayuda de Dios podremos vivir para su gloria, un día a la vez, en nuestro rol.
Él nos da la fortaleza y nos proporciona su palabra para ser una mujer, una esposa, una madre o una ama de casa que glorifique su nombre, no como una mujer perfecta, sino como una mujer que lo honra dentro y fuera del hogar. Amiga de todo corazón, te agradezco porque estés aquí viendo este video. Muchas gracias a todas las que se van sumando a su canal Corazón de Chicas. Una mujer sabia, trabaje o no, vigila la marcha de su casa. Dios les bendiga y nos estamos viendo primeramente Dios en un próximo video. Las quiero. Adiós.